La Comisión Europea augura una recesión de proporciones históricas como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Se espera una caída de más del 7% del Producto Interno Bruto y un aumento del desempleo y de la deuda pública. Mientras la cifra de muertos en Estados Unidos superó ya los 71.000 y varios estados del país empezaron a reabrir sus economías, Donald Trump anunció que planea desarticular su equipo de respuesta al COVID-19. Se espera que este equipo de crisis reduzca gradualmente sus tareas durante el próximo mes. Tendremos reporte de nuestra corresponsal en Washington. Y la comunidad transgénero de América Latina denuncia abusos por parte de autoridades y ciudadanos. Y es que varios países de la región aplicaron restricciones de movilidad social por género para enfrentar la pandemia de coronavirus, una medida que reaviva los temores ante posibles ataques. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión informativa de France 24. Soy Santiago Aristía y estas son las noticias. La Comisión Europea alertó que la pandemia de coronavirus implicará una gran conmoción para la economía global y advirtió una recesión de proporciones históricas. Según las previsiones macroeconómicas de primavera publicadas este miércoles, se espera una caída del Producto Interno Bruto de más del 7%. Se pronostica además un aumento del desempleo y de la deuda pública. Sin embargo, se prevé una retoma del crecimiento para el año 2021. Los detalles los tiene en su informe César Rojas. Una recesión de proporciones históricas para el 2020. La predicción de la Comisión Europea llega en medio de las cautelosas medidas para el desconfinamiento en distintos países del continente, algunos de los cuales se encerraron por más de mes y medio para evitar la expansión del COVID-19. Hoy el comisario económico de la Comisión reconoce que el panorama sería peor sin estas medidas. Se proyecta que en los países más afectados se alcanzará un déficit de 2 dígitos en 2020, específicamente Italia y España, mientras que Francia estará cerca al 10% de su PIB. El déficit en Bélgica, Polonia, Eslovaquia y Rumanía se espera que supere el promedio de la Unión Europea en más del 8% del PIB. En el otro lado del espectro, en Irlanda, Suecia, Hungría, Luxemburgo y Bulgaria, el déficit permanecerá por debajo del 6% del PIB. La Comisión proyecta que tras el golpe de este año, el bloque volvería a crecer en un promedio del 6% en 2021, pero dice que todo dependerá de las respuestas coordinadas de los 27 países, sin mencionar la posibilidad de encontrar una vacuna. Dado los grandes esfuerzos que se están llevando a cabo a nivel global y de la Unión Europea para desarrollar una vacuna, un regreso más rápido de lo anticipado a una situación económica más normal llevará sin duda a un resultado más benéfico que el de este pronóstico. Con más de 1,1 millones de personas contagiadas y al menos 137.000 muertos a causa del virus en el continente, la magnitud del impacto de la pandemia todavía no se termina de medir. En el bloque se espera que el desempleo se eleve de un 6,7% en 2019 al 9% este año. Nos quedamos en Europa, pero vamos ahora a España, donde el Congreso debate la prórroga del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que deja este miércoles 244 nuevos muertos en el país, luego de 3 días consecutivos de haberse mantenido por debajo de los 200. El gobierno español, liderado por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, consiguió un acuerdo con los partidos minoritarios nacionalistas vascos y también con la formación Ciudadanos para que voten a favor y evitar una derrota parlamentaria. El estado de alarma fue declarado el 14 de marzo y de ser aprobada la extensión estaría vigente hasta el 23 de mayo. Las defunciones en España ya se acercan a las 26.000. Y avanzan las tensiones entre China y Estados Unidos con acusaciones cruzadas por el origen de la pandemia de coronavirus. La portavoz del Ministerio Chino de Relaciones Exteriores aseguró que el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo no puede presentar pruebas de que el coronavirus salió de un laboratorio chino, ya que simplemente no las tiene. Funcionarios chinos también aseguraron que no debe haber una investigación internacional sobre los orígenes del virus hasta que la pandemia no haya finalizado. Y en Estados Unidos, el coronavirus ya se ha cobrado la vida de más de 71.000 personas y los contagios superan el 1.200.000. Sin embargo, a pesar de las advertencias por parte de las autoridades médicas que aseguran que la cifra de muertos podría todavía duplicarse como consecuencia de una reapertura prematura de la economía del país, el presidente Donald Trump aseguró que planea desmantelar al equipo de respuesta al COVID-19.
Mike Pence y el equipo de respuesta han hecho un gran trabajo, pero ahora estamos avanzando hacia una forma un poco diferente, y esta forma es seguridad y apertura. Y posiblemente tendremos otro equipo establecido para eso. Desde Washington, Estados Unidos, Diana Castañeda, corresponsal de France 24, nos traía más detalles acerca del anuncio realizado por Donald Trump. Escuchemos. Hola, buenos días. Espera que esta comisión presidencial especial en materia de salud para atender la crisis sea desmantelada para mayo 25. La oficina del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha dicho que el presidente Donald Trump de ahora en adelante se basará en su conocimiento frente a esta pandemia y en estadísticas. Y es que esta información se conoce justo cuando el mandatario ha intentado bloquear que miembros de esta comisión presidencial testifiquen ante el Congreso sobre la investigación que conducen los demócratas para saber si el presidente Donald Trump dio la respuesta adecuada a esta pandemia, teniendo conocimiento de manera anticipada por parte de las autoridades sanitarias de las consecuencias. Igualmente, esto ocurre cuando el presidente se encuentra a 6 meses de enfrentarse a las elecciones presidenciales en busca de su reelección y cuando las encuestas han mostrado cómo su aprobación entre los estadounidenses disminuye. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que desmantelar esta comisión especial y bloquear a miembros de esta comisión para que testifiquen es una muestra más de que el presidente intenta ocultar la verdad a los estadounidenses. Continuamos en Estados Unidos porque más de 30 millones de ciudadanos de este país solicitaron subsidios por desempleo, esto debido por supuesto a la crisis del coronavirus. En Nueva York la falta de ingresos dejó a muchos sin capacidad para pagar sus alquileres y la ciudad se convirtió en un punto clave de un movimiento de huelga que exige que no se cobren las rentas, algo que por supuesto podría tener consecuencias muy graves para la ciudad. Los detalles en el siguiente informe. Cuando el propietario llamó a sus puertas pidiendo el alquiler a comienzos de mes, Dylan y sus compañeros de apartamento se negaron a pagar. Le dijimos que no podríamos pagar porque habíamos perdido nuestros ingresos. Él no estaba contento, pero no gritó. Estaba muy molesto. Dylan trabajaba en una discoteca, pero perdió su empleo y por consiguiente sus ingresos cuando llegó la crisis del coronavirus. El único gasto importante en el que puedo pensar ahora mismo es la comida. En Nueva York, miles de personas se unieron al movimiento de huelga de renta titulado Cancel Rent. Es algo que no se ha visto en la ciudad desde la Gran Depresión. Algunos propietarios como Mario Salerno le dijeron a sus inquilinos que no tenían que pagar su alquiler durante la crisis. Mario tiene un taller en Brooklyn y renta cerca de una docena de apartamentos. Muchos de ellos perdieron sus trabajos, muchos de ellos pasan por momentos difíciles. Algunos se habrían quedado sin hogar, así que les ayudo para que estén tranquilos. Me aseguro para que ellos ayuden a sus vecinos, a sus compañeros de apartamento, que tengan comida en sus mesas. Pero Jay Martin, que tiene una organización que representa a 4.000 propietarios en los 5 distritos de Nueva York, asegura que la huelga de renta es contraproducente. Tenemos que mantener estos edificios, tenemos que pagar impuestos mensualmente, tenemos que pagar hipotecas, el servicio de alcantarillado que está muy caro. Todos estos gastos siguen siendo reales, hay que seguirlos pagando cada mes. Así que cuando dicen que no pueden pagar el alquiler, lo que están diciendo es que retiran la capacidad de mantener estos edificios y que sigan siendo seguros y habitables para los que viven allí 24 horas al día. Propietarios e inquilinos de Nueva York piden a las autoridades locales y federales que brinden soluciones, alivio sobre los impuestos de propiedad y subvenciones para los inquilinos. Si no lo hacen, aseguran que la industria de los alquileres, el principal motor económico de Nueva York, podría colapsar dejando a miles sin hogar. Avanzamos ahora con noticias de América Latina en France 24 en español. El gobierno de Colombia prolonga la cuarentena por el coronavirus hasta el 25 de mayo. El presidente Iván Duque anunció la extensión del aislamiento social que comenzó el 25 de marzo y que estaba previsto que finalizara el próximo lunes. El mandatario añadió a las excepciones de aislamiento a varios sectores industriales y también comerciales para comenzar una reapertura de la vida productiva del país. Nuevo episodio de tensión entre gobierno y oposición en Venezuela. El ejecutivo de Nicolás Maduro difundió un audio que vincula al líder opositor Juan Guaidó con la presunta invasión marítima del pasado 3 de mayo y que, según el gobierno, buscaba asesinar a las autoridades del país y que dejó 8 muertos. 3 ministros del presidente Jair Bolsonaro serán interrogados por la policía de Brasil, esto tras denuncias del exministro de Justicia Sergio Moro.
Las tomas de declaraciones se darán en el marco del caso que investiga las acusaciones de Moro contra el mandatario por una supuesta interferencia política en la Policía Federal que investiga a 2 de sus hijos. Y con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19, varios países de América Latina optaron por restringir por género la movilidad de sus ciudadanos. Sin embargo, este tipo de medidas avivaron el miedo en la comunidad trans que denuncia abusos por parte de autoridades y también por parte de ciudadanos en las calles. El informe es de Andrés Mesa Muñoz. Salir a comprar víveres se ha convertido en un tenso recorrido para Alice Nicolette Rodríguez. Con el fin de reducir las multitudes para frenar el brote de COVID-19, ciudades como Bogotá, en Colombia, han decidido que los hombres y las mujeres no coincidan en la calle el mismo día. Alice es no binario, es decir, que no se identifica con ningún género, pero ha decidido salir el Día de las Mujeres y le preocupa que no le reconozcan su identidad si no lleva maquillaje o falda. Como que si tú no cumples con esos estereotipos o roles de un género particular, entonces no te puedes identificar o no puedes estar en el espacio público. Medidas como esta han suscitado el miedo entre la comunidad trans, quienes ahora no solo temen contagiarse del coronavirus, sino que también denuncian abusos de las autoridades, discriminación en tiendas y por parte de la sociedad en general. En Panamá, por ejemplo, una restricción similar se impuso en todo el país a principios de abril y desde entonces la Asociación Panameña de Personas Trans ha recibido más de 40 quejas. Ojo, no son todos los guardias. Ojo, no son en todas las ocasiones, pero está sucediendo y no le debe suceder a ninguna. Las compañeras tienen la necesidad tanto de alimentación como de medicamentos. En Perú esta restricción duró tan solo una semana tras conocerse casos de violencia contra mujeres trans. Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBT han hecho un llamado a las autoridades a revisar estas medidas que deja expuesta a una comunidad históricamente marginada. Seguimos en América Latina porque la tensión en los penales de la región debido a las precarias condiciones en las que viven los internos provocaron intentos de fugas y también amotinamientos. Las autoridades reportan hasta el momento más de 1.400 contagios dentro de los penales y más de una veintena de muertos en toda la región. Por su parte, Naciones Unidas alertó sobre la rápida propagación del virus debido a las condiciones de hacinamiento en los penales. Marina Sardinia tiene los detalles. La irrupción del coronavirus sacude las cárceles latinoamericanas. Los internos tienen que hacer frente no solo al miedo al contagio por el COVID-19, sino a la estructural superpoblación, el hacinamiento y unas pésimas condiciones higiénicas, que han generado motines en más de una decena de prisiones de la región. Naciones Unidas alertó de que estas condiciones son propicias para la expansión del virus. Las condiciones en muchas prisiones de la región de las Américas son profundamente preocupantes. Los problemas estructurales preexistentes como el hacinamiento crónico y las condiciones antihigiénicas, junto con la falta de acceso adecuado a la atención de la salud, han permitido la rápida propagación del COVID-19 en muchas prisiones del continente. Los intentos de fugas masivas y los amotinamientos dejan más de 80 muertos en toda la región, desde Colombia hasta Brasil, Venezuela, Argentina, Perú o México. Los reclusos dicen basta y exigen a los gobiernos de sus países pruebas para detectar los contagios y mejores garantías sanitarias, puesto que el brote traspasa también las rejas de los centros penitenciarios. Son seres humanos, tienen derecho, no son animales para que se mueran adentro. Adentro es una bomba de tiempo, porque no somos animales, que tengan compasión, que dejen traer medicamentos. Es lo que pedimos, medicina para su salud. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 20% de las cárceles de América Latina no tienen acceso al agua potable regularmente y el 40% de los internos duermen en el suelo. Unas condiciones que impiden cumplir dos reglas básicas contra el virus: la higiene y el distanciamiento físico. Y en Países Bajos ya comienzan a explorar posibles soluciones para el sector gastronómico, uno, por supuesto, de los más afectados por la pandemia. Este restaurante de Ámsterdam instaló pequeñas cabinas de vidrio que no solo ofrecen una placentera experiencia frente a los canales, sino que además garantizan el aislamiento social, ya que cada una alberga a un máximo de 3 personas. Los meseros atienden con todo el equipo de protección necesario y por ahora el concepto está siendo probado con familiares y amigos de los dueños del restaurante. Con estas imágenes nos despedimos. Sigan en France 24 y por supuesto en france24.com.